Hermanos, gracias, le damos gracias al Señor porque nos permite estar un día más reunidos aquí en su presencia y vamos a continuar, ¿no?, con este estudio que hemos estado viendo estas semanas sobre el libro de Romanos. Y en la última semana estuvimos compartiendo sobre Romanos 8, la primera parte, una segunda parte de Romanos 8, y hoy yo voy a continuar con una tercera parte, quizás haya hasta una cuarta, porque la verdad que este capítulo 8 de Romanos tiene mucho de qué compartir, mucho que escudriñar, mucho que leer, que aprender y que recibir de esta palabra, ¿no? Habíamos estado viendo principalmente que en Romanos 8, que no hay condena para los que están en Cristo. También nos decía que nada nos puede separar del amor de Dios por nosotros en Cristo. El único requisito para tener este amor de Dios, para poder ser salvos, es Jesucristo mismo, ¿no? Y lo vemos, vamos a leer un minuto, vamos a ir a un verso que todos conocemos, que está en Juan 3:16 y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Ese es el requisito, creer en Él. Si creemos en Él, no nos perdemos y vamos a tener esa vida eterna. Entonces, también habíamos visto que no solamente es eso, sino que aquellos que aceptan a Cristo tienen vida eterna y los que no lo aceptan, pues no van a correr el mismo fin, ¿verdad? Quienes rechazan a Dios, pues no se salvarán. Así es, día y noche, blanco y negro, no hay términos medios, eso es lo que es, ¿no? Y también hay unos versos que están, uno de ellos está en Juan 10, Juan 10 del 28 al 29, que nos dice, desde el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Él nos llama a sus ovejas, Él sabe que nosotros conocemos su voz y que lo seguimos. Y además, al hacer esto, nos da vida eterna y nos dice que no pereceremos jamás, ¿no? Jamás perecerá en lo espiritual, ni nadie nos arrebatará de su mano, dice. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y todas estas verdades, todas estas afirmaciones que vemos en el libro de Romanos son para que nos establezcamos en el Señor, nos establezcamos en su palabra y podamos entrar más en lo que es de Él, ¿no? Nos habla de andar en el espíritu y no en la carne, y entonces vamos a volver a Romanos 8, voy a volver a leer los versos del 26 y 27 para empezar. Y el verso 26 de Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Habíamos visto la semana pasada, ¿no?, que somos débiles, y esa debilidad quiere decir que muchas veces actuamos en nuestra carne, no actuamos guiados por el Espíritu, quizás porque no buscamos de ser guiados por el Espíritu. Por ejemplo,
no sé, le decimos, oramos para que el Señor nos sane, pero no nos presentamos ante el Señor y le preguntamos, Señor, ¿realmente esta enfermedad es para que yo crezca, para lo que necesito es pedirte por fortaleza para pasar por esta enfermedad o por una circunstancia de mi vida? En lugar de pedir realmente la sanidad, a veces nos desesperamos y pedimos no que el Señor nos sane o pedimos que nos saque de ciertas situaciones, pero no necesariamente eso es lo que el Señor quiere para nosotros en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Esto está muy oscuro. Entonces, la segunda parte de ese verso nos dice que hemos de pedir, que no sabemos pedir lo que nos conviene, ¿no? Pero es que es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estaba buscando qué cosa quiere decir estos gemidos indecibles, ¿no? Semana pasada Susi nos compartía que algunas personas piensan que es eh, las lenguas, ¿no? Cuando uno ora en lenguas. Eh, pero estaba viendo que los gemidos indecibles son gemidos o palabras que uno no puede decir, indecible, o sea, que no se puede decir, que no se puede expresar, que no es fácil que otros lo entiendan, no pueden ser, puede ser el llanto, pueden ser las lágrimas, es algo que en realidad no se puede ni explicar ni decir porque viene del Espíritu mismo. Él es el Espíritu mismo el que nos está guiando cuando nos guía a esa oración, a esa intercesión para poder saber por qué pedir, ¿no? Eh, porque si lo hacemos en la carne, pues definitivamente no sabemos, como dice aquí, ni lo que pedimos. Y luego dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones. Quien escudriña nuestros corazones es el Señor. Él es el único que sabe y conoce qué cosa realmente está en nuestros corazones, que también es lo que está en nuestros pensamientos. En el Salmo 139, 1, nos dice, eh, nos dice eso, ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y a todos mis caminos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este es un salmo de David, y David se presenta al Señor y le dice que él lo ha examinado y lo ha conocido, y él realmente es el único que nos conoce. Él nos examina, nos conoce, sabe, como dice acá, del sentarse y levantarse. No hay un detalle pequeño que al Señor se le escape. Él sabe todo lo que está en nuestros pensamientos. Él sabe quizás esos sentimientos que tenemos que no podemos expresar. A veces, o un pensamiento o algo que sabemos que no le agrada al Señor, pero el Señor conoce, nos conoce y sabe perfectamente. Aún dice la palabra de mi lengua, no ha salido y ya tú lo conoces, ¿no? Y eso es muy cierto y eso lo sabemos, hermanos, que el Señor es el único que nos conoce, ¿no? Y por eso mismo somos esos, sus ovejas, a Él le pertenecemos. En el verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos está hablando aquí de una promesa, es en forma condicional, los que aman a Dios. ¿Y cómo sabemos
hermanos, si amamos o no a Dios. Si conocemos su palabra, si sabemos cuáles son sus pensamientos y la palabra, las escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, pero Él nos habla de Él mismo. Así que a través de ella es que podemos conocerlo, podemos saber cuál es su voluntad, conocer un poco más de Él. Claro, sus pensamientos son tan altos que no los podemos ni entender, ¿verdad? Pero sabemos que Él es un hombre, es un Dios misericordioso, que no es como un hombre, como el hombre que puede mentir o engañar. Todo lo que Él dice en su palabra es porque ha sido hecho o porque va a ser hecho. Y lo tenemos como testimonio a través de las escrituras, ¿no? Y nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los propósitos llamados. En unos versos anteriores, en Romanos 8:18, nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Aquí nos habla de todas las cosas. Qué bueno fuera que sean todas las cosas buenas, ¿verdad? Todas las cosas buenas que nos pasan, pero esa no es la situación. No es solo es las cosas buenas y las cosas no tan buenas, pero nos dice el Señor que todas esas cosas sirven para un propósito para el cual hemos sido llamados. Y sabiendo el significado de la palabra propósito. ¿Y qué cosa es un propósito? Es un plan a llevar adelante, es un plan anticipado, una intención, ¿no? Un designio. Es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, lo que Él, ese plan anticipado, esa intención que Él tiene para cada uno de nosotros, para que llegamos a ser lo que Él quiere, caminar como Él quiere que caminemos, servirlo como Él quiere que le sirvamos, ¿no? Ahora Él dice, en el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero vamos a separarlo para poder entenderlo un poquito más, ¿no? Porque a los que antes conoció, si se acuerdan, lo tenemos en Jeremías 1:5, que dice, el Señor le dice a Jeremías, al profeta Jeremías, que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. El Señor le está diciendo a Jeremías que él lo conocía antes de que fuese creado. También más adelante Isaías le dice, ahora pues, dice Jehová, que me formó desde el vientre para ser su siervo. Estos profetas tuvieron esa posibilidad, esa revelación del Señor de conocer cuál era el propósito para cada uno de ellos, ¿no? Eh, y por eso dice acá que antes los conoció, así nos ha conocido a todos nosotros antes de haber sido creados, ¿no? Qué cosa más grande y que a veces no se puede ni entender, ¿no? El poder que tiene el Señor es de haber sido posible que nos conociera, aún antes de ser creados realmente biológicamente, físicamente, naturalmente, ¿no? Y dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los predestinó, los creó con un propósito, para que seamos hechos a imagen de su Hijo. ¿Y esto para qué? Para que Él sea el primogénito, quiere decir que sea el primero entre muchos hermanos. Todos hemos heredado el ser hermanos de Cristo a través de su sangre. El Señor nos permite ser hijos
de Él, siendo hermanos de Jesucristo, al haber derramado Él su sangre, ¿no? Y por eso nos destinó desde el principio. Eso es lo que dice. Luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Si Él sabía, por ejemplo, con Jeremías y con Isaías, que ya les había creado un propósito, como nos había creado un propósito cada uno de nosotros. Entonces luego nos llama, ¿verdad? El Señor ya sabe, hemos sido creados con un propósito y ahora nos llama para ese propósito, ¿no? Nos llama para ese servicio, nos llama para ese camino, nos llama para esa intercesión, nos llama para esa misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Luego dice, a eso también justificó. ¿Qué cosa es justificarnos? Es hacernos justos, es el que por medio de la salvación Él nos hace justos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho nada bueno, sino que Él nos justifica. Vamos a verlo en unos versos adelante, en el verso 34, que dice, ¿quién nos condenará si Cristo es el que murió? Y más aún, Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿no? ¿Quién nos va a condenar si hemos sido salvados por Él? Y por eso hemos sido justificados, ya el Señor nos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver, a explicar un poquito más en Efesios 1, vamos a leer del verso 5 al 11. Y aquí lo explica un poquito mejor, no voy a leer desde el 3 que dice que hemos sido redimidos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, no porque lo hayamos merecido, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos separó, nos eligió para ser santos y sin mancha delante de Él, así nos ve Él. No importa desde dónde venimos, no importa qué ha pasado antes en nuestras vidas. Para Él somos santos y sin mancha delante de Él. Eh, y dice predestinados, y nuevamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Él es que llegamos a ser sus hijos, y como dice, por el puro afecto de su voluntad, no porque seamos merecedores de nada, ¿no? Y dice, para el avance de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué precioso, ¿verdad? Saber que hemos sido llamados para Él. Entonces, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha juzgado, nos ha justificado, no juzgado. Y también nos hace partícipe de esa gloria. Dice que por eso nos glorificó, ¿no? Seguimos en Romanos 8, vamos a regresar y vamos a leer el verso 31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pregunta es esta, verdad? ¿Quién puede estar contra de nosotros eh, si es el Señor el que está a nuestro favor, el que ya nos ha perdonado, ¿no? Esto nos recuerda y nos deja ver que realmente no hay condenación para aquellos que han aceptado a Jesús. Y vamos a ver un momentito el Salmo 118:6.
que dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Él está con nosotros, pues entonces no tenemos que temer. Y si nos preguntamos quién contra nosotros, realmente no hay nadie ni nada que puede ser en contra de nosotros si estamos con Dios y sabemos que Él es nuestro Dios. Eh, Luego sigue, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eh, no escatimó ni a su propio Hijo. No le pareció que fuera poca cosa el dar a su propio Hijo. Ni siquiera eso nos lo negó. Dio a su único Hijo para ese propósito de entregarlo por todos nosotros. Ahora, si ese sacrificio tan grande de entregar a su propio hijo lo hizo por nosotros, ¿qué otra cosa no podrá hacer Él por nosotros? Nada, ¿verdad? Todo le es posible. Él puede hacer todo lo que sea su voluntad de hacer. Quizás a veces pensamos que algo es demasiado para pedirle al Señor, o quizás pensamos que bueno, pero es que no hay salida para esto. Definitivamente no hay ningún lugar ni otro para dónde ir. Pero en realidad Él es el único que conoce todas las cosas y Él es el único que realmente puede dar salida a cualquier situación de nuestras vidas, a cualquier, como decía antes, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, cualquier eh, problema. ¿No? Seguimos en el verso 33 que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios porque Él es el único que es capaz de juzgarnos. Y en lugar de juzgarnos, Él nos ha dado su perdón, nos ha justificado por medio de la sangre de Cristo. Entonces, no hay quien más nos pueda acusar. Y realmente a veces el enemigo levanta muchas situaciones para condenación de los creyentes, ¿no? Para pensar, no, pero ya de eso el Señor no me puede perdonar. Pero ya nosotros sabemos que al haber recibido a Jesucristo en nuestras vidas y creer en Él, somos salvos y no eh, no debemos permitir que el enemigo tome ventaja, ¿no? Condenándonos, tratando de poner quizás en nuestra cabeza ideas de, que van desde pensar que uno no es digno, que no está haciendo lo justo, que hasta pensar que uno ha perdido la salvación, ¿no? Eso, también hay muchas personas que piensan que si el cristiano eh, peca, puede llegar a perder la salvación. Eh, pero ya nos dice aquí que Él es el que nos ha justificado, ¿no? Él nos justifica. O sigue, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar si Cristo ha muerto por nosotros y también ha resucitado, dice, y también está sentado a la diestra del Dios Padre e intercede por nosotros? Teniendo todo eh, teniéndolo a Él, no necesitamos nada más. Él es el mayor de todos los jueces, el mayor de todos los abogados. En lo natural, los abogados a veces no sirven para nada. En lo natural, a veces los jueces toman decisiones que no son las más acertadas. Me consta, pero y a muchos nos consta. Pero en realidad Cristo es el mejor abogado, el único justo, ¿no? Y a quien debemos acudir. En el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. A veces estas cosas que se mencionan acá, que todo es en lo natural, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, problemas, temores, que puede decir malos decires o situaciones que se levantan en contra de algún hermano, ¿no? Personas que levantan falsos testimonios o que están tratando de hacer el daño a alguien, pero nada de eso nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Dice en el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizás como creyentes podemos pasar por todas estas aflicciones, ¿no? Por todos estas tribulaciones que nos han dicho que van a ser eh, momentáneas, pero que el mismo Señor nos dice que van que son posibles, que van a suceder, ¿no? Pero nos dice que antes de todas estas cosas, a pesar de todas estas cosas, ¿no? Primero que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en esa definición de más que vencedores se usa una palabra que es hupernicao, que en el, significa por sobre encima de conquistar, ¿no? Y dice que es una palabra que describe que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condición de triunfar de forma absoluta. Pero, dice también, no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. El amor de Cristo conquistó la muerte y debido a eso, su amor, somos Hupernicaos, somos más que vencedores, ¿no? Este es una eh, victoria que solo nos da el Señor, ser más que vencedores en Él. Y es una victoria que no es una victoria en lo natural, que no es una victoria con espada, es una victoria que solo nos da el Señor. Eh, Seguimos, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna cosa creada, dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Creada por el hombre, no podrá separarnos del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor que nos permite acercarnos a Él. Ese es el amor que tenemos del Padre. Perdón, un segundito. Es ese amor que nos permite confiar en Él, refugiarnos en Él y saber que Él es quien, aún conociéndonos y sabiendo que quizás no somos los más perfectos, quizás tenemos muchos errores, quizás a veces somos de dura cerviz, a veces no somos obedientes, pero aún así Él sabe quiénes somos, Él nos conoce. Y lo único que necesitamos para acceder a Él es buscarlo, creerle y seguir conociendo más de Él, estar dispuestos, tener
corazones agradecidos y que buscan del Señor, que saben que aunque pasamos por momentos difíciles, que el Señor siempre nos ama, nos amó desde antes que fuésemos creados, nos sigue amando y nos va a continuar amando, y que no permitamos que ninguna de las situaciones que pasan en estos días, en este tiempo, en toda esta generación, en todo lo que está sucediendo en estos días a nivel mundial, todos los problemas, eh, que no dejemos que nada de eso nos pueda separar de ese amor de Dios, y que podamos tener la confianza de seguir buscándole cada día. Y eso es todo lo que tengo para compartirles hoy de esta tercera parte de Romanos 8, hermanos. Amén.